Muy buenas tardes. Vamos entonces con nuestra tercera jornadita y vamos a iniciar con el Salmo 103. Ese va a ser el salmo para nuestra oración inicial. Los invito para que busquen el Salmo 103 en sus Biblias. Bien, vamos con este salmo a colocarnos en las manos del Padre misericordioso para que este momento de encuentro con la palabra sea para nosotros una oportunidad de descubrirlo a Él una vez más y de descubrir la invitación que el Señor nos hace a vivir como hermanos. El Salmo 103 es el salmo que llamamos el Salmo del Dios misericordioso. Incluso algunas Biblias tienen el título de Dios es amor. Es un bello salmo, un texto del Antiguo Testamento donde encontramos los atributos de Dios. Entonces vamos a ir siguiendo en nuestras Biblias y en una actitud de oración lo vamos a leer. Bendice alma mía al Señor y mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El que perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades, que rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tu vejez y rejuveneces como el águila. El Señor obra justamente y defiende a los oprimidos, mostró sus caminos a Moisés y sus hazañas a los israelitas. El Señor es compasivo y clemente, lento a la ira, rico en amor, no está siempre litigando ni guarda rencor perpetuo, no nos trata según nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras culpas. Pues como se eleva el cielo sobre la tierra, así prevalece su amor sobre sus fieles. Como dista la aurora del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Señor con sus fieles. Pues Él conoce nuestra hechura, recordando que somos barro. La vida del hombre es como la hierba, florece como la flor campestre. El viento la azota y ya no existe, ni siquiera su casa lo recuerda. Pero el amor del Señor a sus fieles dura desde siempre hasta siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. El Señor asentó en el cielo su trono, con su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, milicia valerosa que cumple sus órdenes, obediente al sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nuevamente, buenas tardes con ustedes. Pues tal como aparece en el afiche que se ha publicitado, para el último lunes de este mes teníamos el tema de la misericordia de Dios en las cartas católicas y para hoy día la misericordia de Dios en los escritos juaninos. Pero por las razones que ya les hemos comentado, hemos invertido este tema, los temas, esos temas. Pues hoy día abordaremos justamente la misericordia de Dios en las cartas católicas. El género literario carta, la carta como tal, ha sido empleado desde la antigüedad, no solamente por los judíos, es más, parece que los judíos copian justamente ese género literario de otras culturas, ha sido empleado para muchos fines. Se han descubierto, por ejemplo, en algunas zonas de Mesopotamia, cartas en tablillas de barro de por lo menos unos 3000 años de antigüedad y que son, en algunos casos, informes oficiales
en otros casos son cuentas, en otros casos son algunas pequeñas tradiciones, en otros casos son incluso hasta oráculos. Parece que se hacían consultas a algunos adivinos o profetas, entre comillas, y ellos daban la respuesta a esas consultas por medio de algunas cartas. En Egipto se empleaba igualmente la carta, no solamente para temas oficiales, sino, como ya les hemos comentado, para, mediante esos documentos, transmitir alguna información personal. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho hasta hace poquito? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, hace algunos años, muchos años ya, cuando estaba en la escuela, nos enseñaban a hacer documentos. O sea, había en un curso determinado toda una sección dedicada a la elaboración de documentos. Cómo se hace una solicitud. Y nosotros teníamos que presentar a la profesora una solicitud hecha, inventando un tema X. Cómo se hace, por ejemplo, un pagaré, y teníamos que hacer un pagaré. Cómo se hace un cheque, y también nos enseñaron sobre el modo cómo es que se hace una carta. Y la profesora nos decía que la carta tiene 8 partes, y seguramente ustedes también han estudiado pues más o menos lo mismo, ¿no? Primero, lugar y fecha. 2, nombre de la persona a quien se dirige la carta. 3, lugar de la persona donde vive, a quien se dirige la carta. 4, el saludo. 5, el cuerpo de la carta. 6, despedida. 7, firma. Y 8, postdata, porque en esa época no había la posibilidad de corregir. Ahora uno escribe en una computadora y corrige todo, pero en esa época todo era a mano y en papel. Entonces, si por A o B uno omitía una información o uno omitía algo, al final ponía P.D. postdata y añadía lo que se había olvidado. Esas eran las partes de la carta que a nosotros nos enseñaron en la escuela. Entonces, fíjense que la carta ha mantenido, a pesar de los muchos años que han transcurrido entre nosotros y los antiguos, más o menos la misma estructura, más o menos el mismo esquema. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, uno se da cuenta de que Pablo saluda, después de saludar da una bendición, después analiza algunas cosas o que él cree que debe analizar porque está de esa manera respondiendo a ciertas problemáticas, o él está exponiendo ciertos temas que quiere que la gente a quienes dirige la carta conozca. Después aparecen los saludos y finalmente aparece la firma. En algunas ocasiones dice Pablo: esta es mi firma, yo firmo en todas mis cartas de esta manera, para que no piensen que alguien está tomando el nombre de Pablo y poniendo una enseñanza en su nombre. Hay cartas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Baruch 6 o Jeremías 29 es una carta. En Primera de Macabeos 5 del 10 al 13 tenemos otra carta. En Primera de Macabeos 8 del 23 al 32 tenemos otra carta. En Primera de Macabeos 10 del 18 al 20 y del 24 al 25 tenemos otra carta. En Segunda de Macabeos 1:1 hasta el 2:18, es decir, todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2 de Segunda de Macabeos son cartas en realidad, o es una carta. En Segunda de Samuel, Primera de Reyes, en Eclesiástico, en Esther, también tenemos cartas. En el Antiguo Testamento, entonces, queridas hermanas, tenemos cartas. Hay cartas que se han incluido dentro de las redacciones de los textos que les he manifestado. En el Nuevo Testamento también tenemos nosotros cartas. Hay cartas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Hay síntesis de cartas. Y ni qué decir de casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Más de la mitad del Nuevo Testamento está compuesto por cartas. Tenemos las cartas de San Pablo. Tenemos igualmente lo que nosotros denominamos las cartas católicas, las 7 cartas católicas. En pocas palabras, más de la mitad de nuestro Nuevo Testamento son cartas. ¿Y por qué son cartas? Porque, como ya les he comentado, son escritos que tienen un esquema más o menos fijo. Hay una persona o un grupo de personas que escriben
tienen también unos saludos, un cuerpo, una despedida, una conclusión y finalmente una firma. Eso bien. Los especialistas distinguen entre una carta y una epístola, aunque esa distinción no puede ser mantenida desde el punto de vista del lenguaje, porque resulta que en griego la palabra epístola significa carta. Pero en español los especialistas utilizan la palabra carta para hablar de una enseñanza transmitida en un documento breve de una persona a otra persona, o de un pequeño grupito de personas a otro pequeño grupito de personas, o de una persona individual a un pequeño grupito de personas, o de un pequeño grupito de personas a una persona. En pocas palabras, la palabra carta, el término carta, está en sintonía con una comunicación de tipo más privado y más íntimo. Mientras que los especialistas utilizan el término epístola cuando consideran que algún tema o algunos temas son tratados más ampliamente en un documento más amplio que una simple carta y por lo tanto se convierte en un pequeño tratado sobre él. Sí, hermano. Las cartas pastorales de los obispos, ¿qué serían ahí? ¿Epístolas? Son cartas epístolas, ¿no? Terminarían siendo más o menos como epístolas. Pero las cartas en realidad son encíclicas. Muchas cartas, no todas, sino muchas cartas son encíclicas. Por ejemplo, si ustedes ven en sus Biblias la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 16, en ese texto se habla de una especie de motivación de Pablo, del autor de la carta, a que después que leen esa carta en Colosas, la compartan con los de la Odisea. Literalmente dice: una vez que ustedes hayan leído esta carta, compártanla con los de la Odisea, y a su vez lean la que viene de la Odisea. Es decir, que son cartas encíclicas. La palabra encíclica literalmente significa circular. Probablemente los que pasamos de los 25 años aquí en la sala, ya, todavía nos tocó el tema de las cartas circulares. Yo recuerdo cuando era niñitos en la escuela, la profesora decía: una carta circular para todos, escriban. Y ella escribía en la pizarra el tenor de la carta, nosotros escribíamos en el cuaderno y enseñábamos el cuaderno al papá o a la mamá. Normalmente era: el día viernes habrá una reunión, o tal día habrá esto, o tienen ustedes como papás que dar una colaboración para X cosa, todo eso. La palabra circular significa, o encíclica significa circular. Las cartas entonces se iban pasando de una comunidad a otra, de un grupo a otro. Por eso se llaman cartas encíclicas. En la actualidad pues ya no se puede hacer eso. En la casa, por ejemplo, el prior nos manda cartas a nosotros, pero nos manda cartas al correo, entonces nos llegan todos. No es que nos vamos pasando la misma carta, sino que ya esa misma carta la distribuye. Tal vez la palabra encíclica ya no signifique lo que en algún momento significó, por el avance de la tecnología, entre otras cosas más. Ahora, tenemos nosotros entonces, cuando hablamos de las cartas, también más o menos tres tipos de cartas. Tenemos cartas privadas, por ejemplo la carta de Pablo a Filemón, es una carta privada, es la carta de un hombre, o de dos, a una persona, en este caso Filemón y solamente su familia. Tenemos cartas oficiales, las que mandan los reyes a sus súbditos, o de gobierno a gobierno. Y también hay cartas a un público más amplio, lo que parece ser el caso de varias de nuestras cartas neotestamentales. Normalmente, como ya les comenté, las cartas tienen como tres partecitas fijas: el saludo, el cuerpo y la despedida. Y junto con el saludo, en no pocas ocasiones, hay también una especie como de bendición. Aunque la bendición muchas veces se confunde con el saludo y no se sabe cuándo termina el saludo inicial y la bendición, sino que está íntimamente fusionado. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, estamos hablando de una serie de documentos a los que denominamos cartas, que tienen finalidades distintas.
En algunos casos, las cartas, como ya les comenté también, son personales, son privadas. En otros casos, son cartas a una determinada comunidad. Y en otros casos, las cartas están dirigidas, direccionadas a un público mucho más grande todavía. Si uno lee, por ejemplo, la primera carta de Pedro, está dirigida a toda una gran comunidad. O si uno ve, como luego el hermano nos explicará, la carta de Santiago está igualmente dirigida a un grupo grande de personas. Las cartas del Nuevo Testamento nos muestran a nosotros varias cosas. En primer lugar, la existencia de muchas comunidades. Eso es un dato interesantísimo. Para que hayan compuesto y enviado cartas a distintos lugares, significa que en diversos lugares existían comunidades florecientes, que estaban siendo permanentemente animadas. Hoy en día, no es que tal vez pueda yo cometer algún error, pero hoy en día probablemente la carta no diga gran cosa, no nos diga mucho a nosotros, sino por ejemplo la preparación de videos, el envío de videos o cosas por el estilo. Es decir, que la carta era un medio muy efectivo para poder enviar información, para poder transmitir información. En segundo lugar, la carta, aparte de que nos refleja la existencia de varias comunidades, nos muestra que hay un diálogo entre las distintas comunidades, o entre distintas personas y las comunidades. Y en tercer lugar, y esto es interesante, nos muestra cómo las comunidades cristianas, al comienzo de la iglesia, están utilizando este método y poniéndolo al servicio de la evangelización y de la teología. Una carta era más económica, de mucha más fácil difusión y más efectiva en cierto modo. Se cuenta normalmente de que, por ejemplo, el correo imperial podía llevar cartas en una noche desde Roma hasta Asia Menor, hasta lo que ahora es Israel. Y lo podía hacer porque tenían presos, las galeras, en las famosas galeras. No sé si ustedes han visto la película de Ben-Hur, a los que los hacían remar, pero hasta morir. Eran presos, a punta de látigo. Y si morían, los tiraban al mar y se acabó, porque eran presos. En italiano, no sé si alguien conoce el italiano, hasta ahora, por ejemplo, la expresión galera significa prisión. Si tú sabes cualquier cosa, te portan en galera, atento. Aunque también aquí, ¿sí? O sea, es decir, la galera, la palabra galera, significa en italiano hasta ahora, y ahora me dicen a Francisca que aquí también en Colombia, significa prisión. Entonces el correo era en cierto modo muy efectivo. Ahora, entrando un poco en las cartas católicas, ¿por qué las cartas católicas se llaman católicas? Hay un autor del que ya en alguna ocasión les hemos hablado, es Eusebio de Cesarea. Si ustedes pudiesen comprar para sus comunidades o para ustedes personalmente el libro de La Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, sería una muy buena inversión. Es probable que cueste más de 100.000 pesos, es probable, pero vale la pena, sobre todo para las bibliotecas de la comunidad. Y este Eusebio de Cesarea nos dice a nosotros que varios escribieron cartas católicas. Es decir, que en la antigüedad la expresión carta católica no solamente era una expresión que indicaba estos textos del Nuevo Testamento, sino que alguien que escribía una carta quería darle un tinte de universalidad. La palabra católica significa universal, eso lo sabemos todos. Entonces, Eusebio de Cesarea menciona, por ejemplo, que varias personas utilizaron la palabra católica para sus cartas. Incluso algunos herejes compusieron cartas católicas. Pero la identificación de las cartas que nosotros tenemos como católicas no se sabe muy bien, el texto es muy ambiguo, si viene por la primera carta de Pedro o la primera carta de Juan. Si les interesa, en la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, concretamente en el libro 6, en el capítulo 25, en el parágrafo 5, lo menciono por si en algún momento pueden ustedes consultar, se menciona lo que dice Eusebio
de Cesarea con respecto a Orígenes. Y la primera carta de Pedro o la primera carta de Juan son quizás las primeras en haber sido denominadas católicas. Y muchos que escriben después cartas van a llamar a sus propias cartas católicas, siguiendo un poco el ejemplo o el modelo de, entre comillas, estos dos apóstoles, es decir, Pedro o Juan, que habían compuesto ya sus cartas católicas. Eso es un poco lo que quiere decirnos Orígenes, y esa información es transmitida por Eusebio de Cesarea. Otro dato más: en el libro segundo de la historia eclesiástica, en el capítulo 23, en el parágrafo 24, Eusebio de Cesarea nos va a decir que la primera carta católica es la carta de Santiago. Ojo, no la primera carta en antigüedad, sino en el canon del Nuevo Testamento. La primera carta de las católicas es la carta de Santiago. Eso es lo que él nos dice. Aunque parece que las primeras cartas o las cartas más antiguas, según Orígenes, que fueron consideradas católicas, son justamente la primera de Pedro y la primera carta de Juan. ¿Cuáles son las cartas católicas? Las cartas católicas son, entonces, la carta de Santiago. Después tenemos la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, la carta de Judas y primera, segunda y tercera de San Juan. Aunque estas tres cartas, la primera, segunda y tercera de San Juan, son estudiadas y presentadas normalmente con los escritos juanos. Y es que no hay una especie de, hasta ahora, división exacta de los escritos neotestamentarios. El padre Rodrigo, por ejemplo, nos habló la semana pasada de los escritos sinópticos, ¿se acuerdan? Y los sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, y podríamos meter a Hechos de los Apóstoles porque es el segundo tomo de la obra lucana. Pero ¿cuáles son los escritos juánicos? En realidad es muy difícil de saber, porque resulta que el Evangelio de San Juan y la primera carta de Juan van de la mano. Tienen más o menos el mismo vocabulario, tienen más o menos la misma teología, tienen más o menos muchas cosas en común. Sin embargo, la segunda y la tercera de Juan no tienen absolutamente nada que ver ni con la primera de Juan ni con el Evangelio de Juan. Por lo tanto, la segunda y la tercera carta de Juan, podríamos decir, forman un grupo independiente. Y el Apocalipsis es otro texto. Y el Apocalipsis es el único que trae el nombre de Juan, por eso se incluye dentro de los escritos juanos. Los otros textos son anónimos. La segunda y la tercera carta de Juan han sido compuestos por un tal presbítero que no sabemos cómo se llama. Entonces, meter a estos textos, a estos 5 textos dentro de obra juánica, es en realidad tener que explicar muchísimo. Esa agrupación ya de por sí trae problemas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las cartas católicas, podríamos incluso meter dentro de este grupo de cartas católicas que les hemos mencionado a la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos tampoco es de Pablo. Orígenes, ya en la antigüedad, intentaba salvar la posible autoría de Pablo con respecto a la carta a los hebreos, y decía lo siguiente: el espíritu de la carta a los hebreos es de Pablo, pero el texto no lo es, porque Pablo no escribe así. Y dice Orígenes que es alguien que habla griego, que conoce el griego y que puede darse cuenta de cuál es el estilo de un autor y el estilo de algún escrito, en este caso la carta a los hebreos. Y finalmente Orígenes decía: ¿quién escribió la carta a los hebreos? Solo Dios lo sabe. Así concluye. Hasta nosotros ha llegado, y que esto quede así. Pero hay un problema grande ya sobre si la carta a los hebreos es o no es de Pablo. Y en la antigüedad se va a decir que ya no es de Pablo. En los sínodos de Cartago, en los sínodos de Hipona, que son del siglo IV, V, se va a decir en algún momento que no es de Pablo. Y por eso, porque no es de Pablo,
se coloca después del Corpus Paulino. Y podríamos decir mucho sobre la carta a los hebreos, comenzando porque no es ni una carta, es todo un tratado, y tampoco es a los hebreos, sino a una comunidad de cristianos que parece ya están bien adentraditos en el cristianismo, pero no ponen en práctica lo que van aprendiendo como cristianos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. También nosotros encontramos entonces escritos deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Y aquí nuevamente echamos mano a las cartas católicas. ¿Qué significan escritos deuterocanónicos? Escritos que no fueron aceptados en un primer momento dentro del canon, que tuvieron dificultad para ser aceptados en el canon. Por ejemplo, la que ya les mencioné, la carta a los hebreos. Esa carta tuvo muchas dificultades para ser aceptada. Otro texto que también tuvo dificultades para ser aceptado fue la segunda carta de Pedro. ¿Por qué? Porque esa carta ya desde la antigüedad se veía que no era de Pedro, sino de alguien que utilizaba el nombre de Pedro. Y otra de las razones por las que se dejó de lado la segunda carta de Pedro en varias comunidades fue porque es una carta que incluye, que copia la carta de Judas. Es decir, que la carta de Judas aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La carta de Judas, propiamente dicha, y el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. El autor de la segunda carta de Pedro copió, entró ahí a Google, a Internet, entonces seleccionó todo y copió en su obra, y ese se convirtió en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Y la carta de Judas tampoco fue aceptada, entre otras cosas, porque la carta de Judas se apoya en textos apócrifos. Hay varias referencias a la literatura apócrifa que están incluidos dentro de la carta de Judas. Y por ese motivo varios lo dejaron de lado, porque se dieron cuenta que probablemente no era el apóstol Judas el autor de esa carta. Así como se dieron cuenta de que tal vez no era Pedro el autor de la segunda carta de Pedro. Otras cartas que también tuvieron dificultad para su aceptación fueron la segunda y la tercera de San Juan. La tercera de Juan. Por su brevedad y porque no se sabe quién es ese presbítero, por lo tanto no puede tener alguna relación con los apóstoles. No sería, en todo caso, una carta apostólica. Y la otra carta que también tuvo dificultades para su aceptación y prácticamente hasta el siglo XVI es la carta de Santiago. Entre otras cosas, porque la carta de Santiago aparentemente era una carta que contradecía la doctrina paulina en lo referente a la justificación y a el hecho de que afirma que la fe sin obras no sirve para nada. San Pablo aparentemente está mostrando una doctrina diferente. No importan las obras, sino solamente la fe. Entonces muchos vieron, y los protestantes también, una especie de contradicción entre la carta de Santiago y las cartas paulinas, particularmente Gálatas y Romanos. Por eso es que la dejaron de lado. Cuando elaboró su canon, Lutero colocó a la carta de Santiago al final de su canon, después del Apocalipsis, y la denominó como una carta de paja, es decir, una carta sin consistencia, y se está apoyando, está haciendo referencia a un pasaje de la carta a los Corintios. Eso fue lo que hizo Lutero. El Concilio de Trento es el que nuevamente va a reafirmar que esa carta sí forma parte del canon, aunque ese es un tema un poquito diferente. No sé si esto que les estoy contando hasta ahora nos ayuda a tener un panorama de qué cosa es lo que son las cartas católicas. Y quisiera muy brevemente referirme ahora a la carta de Santiago. ¿Ya? La carta de Santiago. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, Gálatas, el capítulo 2, el versículo 9 concretamente, uno descubre de que en la comunidad, por lo menos en la comunidad de Jerusalén, la cabeza de la iglesia no es Pedro, sino Santiago.
Y cuando uno lee la carta a los Gálatas, en realidad, y eso les compartimos la semana antepasada, uno se da cuenta de que hay una rivalidad grande entre Pablo y Pedro en algunos momentos por el tema de los judaizantes, y parece que Pedro le tiene miedo a Santiago. Eso se percibe muy claramente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y parece que Santiago fue el que gobernó la iglesia de Jerusalén. Pero resulta de que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 4 Santiagos. ¿Cuál de esos 4 es el autor de la carta? Un primer Santiago es el hijo de Zebedeo y el hermano de Juan, el discípulo del Señor que había sido asesinado a cuchillo por Herodes. Por lo tanto, ese Santiago no podría ser. Si quieren ustedes alguna referencia, Mateo 4:21, Mateo 10:2, Mateo 17:1 y sus propios paralelos en los sinónimos. Ese Santiago fue asesinado justamente por Herodes, más o menos en el año 43. Entonces, ese no podría ser el autor de la carta. Hay otro Santiago que es el hijo de Alfeo, discípulo del Señor. La referencia es Mateo 10:3 y sus paralelos. El otro Santiago es el padre o el hermano de Judas. Aquí no se sabe muy bien, el texto es muy ambiguo. Pueden ustedes leer Lucas 6:16 y al mismo tiempo la carta de Judas 1, versículo 1, aunque tiene solamente un capítulo. El primer versículo de la carta de Judas. Y hay otro Santiago, un cuarto Santiago, que es el menor, Santiago el menor, el hermano del Señor, el hijo de María y hermano de José. Y la información sobre este Santiago lo pueden encontrar ustedes en Mateo 13:55, Mateo 27:56 y paralelos. Entonces muchos dicen que si esta carta, la carta de Santiago, fuese del apóstol, tendría que ser necesariamente Santiago el menor el autor. Los otros no, sino Santiago el menor. Otra cosa más que debemos tener en cuenta sobre esta carta es que utiliza un excelente estilo griego. Es una carta escrita en un muy buen griego, como la obra lucana o la carta a los hebreos. Para muchos el autor de la carta a los hebreos es alguien que estuvo en relación con la obra lucana. Es una carta igualmente que sería posterior a Pablo, o sea, posterior al año 60-65. Sin embargo, muchos no saben nada de esta carta en la antigüedad, sino hasta por lo menos finales del siglo II o el siglo III. Es una carta que comenzó a ser utilizada y conocida básicamente en el siglo III de nuestra era. Se pierde un poco los rastros de esta carta en una forma más antigua. El debate o la discusión de si esta carta es una carta de Santiago todavía está en pie. No se puede afirmar totalmente que el autor de la carta sea Santiago. Cuando uno lee nuevamente, les digo, a Eusebio de Cesarea y a la información que Eusebio de Cesarea trae con respecto a Santiago, trae una información pero graciosísima. Él nunca iba al baño, ese Santiago. ¿Verdad? Ustedes se ríen, pero verás, nunca iba al baño. Y luego era una persona tan piadosa que iba permanentemente al templo y estaba siempre de rodillas, y parece que hasta caminaba de rodillas hasta el punto, y eso lo dice Eusebio en esta obra que les he mencionado, que sus rodillas eran como las rodillas de un camello. De un camello, así como las rodillas de los camellos. Eso dice Eusebio de Cesarea. ¿Y cómo? ¿Perdón? ¿Cómo Eusebio sabía todo eso? La tradición. Le habían contado, la tradición oral, si la tradición llegaba, o a lo mejor algún pequeño escrito que le sirvió a él para elaborar su obra. Eso es lo que dice un poco Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea acepta que la carta sea de Santiago, aunque por momentos deja entrever sus dudas. Es decir, que ya fíjense en el siglo III de nuestra era, siglo IV de nuestra era, las dudas de si Santiago era el autor de la carta o no estaban de manifiesto, eran manifiestas. Y obviamente en nuestro tiempo, en nuestra actualidad,
las dudas sobre si Santiago, el apóstol, es decir, de verdad es el autor de la carta, está en pie. Hace en muy pocas ocasiones referencia a Cristo, por lo tanto dicen que el autor no pudo haber conocido a Cristo. Es alguien que intenta darle a la comunidad un nuevo giro, mostrarle a la comunidad lo que significa realmente ser cristiano. De ahí esa afirmación que él saca, que la fe sin obras está muerta. Entonces es una época en donde parece que el cristianismo va tomando algo de fuerza, pero algo de fuerza desde el punto de vista institucional y no comprometidos con la realidad. Entonces yo me voy a parar aquí un ratito y la hermana es la que nos va justamente a hablar algo sobre el texto ya de Santiago. Y luego nosotros pues entablaremos un pequeño diálogo sobre lo que estamos compartiendo. Pero antes de tocar como 2 o 3 textos en concreto, otros datos sobre Santiago, porque lo que vamos a estudiar es 2 textos en Santiago. Entonces, algo también que creo que es interesante y que no sé muy bien, porque yo estaba esperando que me lo dijera, pero de pronto lo tiene por ahí en las anotaciones, es el orden de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, en el canon de la Iglesia Ortodoxa funcionan así las cartas católicas: Santiago, Pedro y Juan. En el canon nuestro va Pedro, va Juan, va Santiago y va Judas, ¿no? En el canon nuestro, sí, digamos, pero no, voy a explicar en qué momento. Entonces, ¿por qué digo esto? Es decir, cuando la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente se dividen, podríamos decir, es decir, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica hacia el año 1000, ¿verdad? Cada una quiere colocar a alguien primero. Entonces, la Oriente, la Iglesia Ortodoxa, los va a colocar en el orden de Santiago, Pedro, Judas, Juan. Y la Iglesia de Occidente, la Iglesia que se empezó a denominar la Iglesia Católica, ¿verdad?, los ordenó Pedro, Juan, Santiago, Judas. Ya viene después del Concilio de Trento, que nos dará el orden que tenemos ahora, es decir, el orden del que hablaba Fray William. ¿Qué quería colocar la Iglesia de Oriente como base? Quería decirnos: nosotros seguimos con la tradición de Pablo. Pablo en la carta a los Gálatas nos habla de las columnas de la Iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nos habla de las columnas de la Iglesia. Entonces decía, por eso no podemos cambiar el orden, porque las columnas de la Iglesia en Gálatas 2:9 están escritas de esta manera, están en este orden: Santiago, Pedro y Juan. Yo creo que esto es bastante interesante porque así se conserva hoy en el canon de la Iglesia Ortodoxa. Mientras para nosotros ya nos cambió, como lo trae el Concilio de Trento, ¿verdad?, en el orden que las tenemos. Bien, vamos a entrar entonces a la carta de Santiago, que como bien decía Fray William, no sabemos de quién es, pero sí tenemos por la carta misma algunos datos que para nosotros son importantes. Y lo primero que todo que tenemos que decir es que aparentemente es un judeo cristiano, es decir, alguien que proviene de la comunidad judía, que se ha hecho cristiano, ¿verdad?, y que es helenista. Ya decía Fray William que conoce muy bien la tradición helenista también, y su manera de escribir lo delata. ¿Y qué hace que pensemos en que es un judeo cristiano? Es que constantemente nos va a invitar a ir al Antiguo Testamento y a ver la comunidad judía, también la comunidad cristiana del momento. Entonces se dice que quizás esto, que no es una carta, porque vamos a desmontar ya lo que decía muy bien ahora, es una carta, pero no es una carta. Esta no es una carta. ¿Cómo decimos que no es una carta? Pues hay un saludo, que parece que se lo aumentaron después viene toda una exhortación, es más una exhortación, es un documento exhortativo, pero no hay conclusión. O sea, no se despide, como en las de Pablo. ¿Se acuerdan que cuando leemos las de Pablo encontramos que se despide? Y hasta aquí vino Pablo y yo escribí con esos y esos y les mandamos saludos y En cambio, la carta de Santiago no tiene ninguna despedida. Y parece que la introducción, el saludito, que es el versículo 1 del capítulo 1, pues es apenas algo que fue añadido después. Mientras que a partir del 1-2 vamos a encontrar toda una exhortación.
Entonces va a ser podríamos llamarlo, una exhortación. Es una exhortación lo que tenemos acá. Y una exhortación con muchas enseñanzas morales. Entonces podemos decir que en la carta de Santiago prevalece lo moral, la enseñanza moral, sobre la enseñanza dogmática. Nosotros en las cartas de Pablo encontramos algunas cartas de tinte muy dogmático, que son las que nos sirven a nosotros para hablar un poco de la doctrina en la iglesia, mientras que la carta de Santiago no es tanta doctrina, es más cómo comportarnos. Es una carta que nos va a decir cómo debe actuar y cómo debe vivir el cristiano, y es aquí donde vamos a entrar en el tema de la misericordia. Es decir, podríamos decir, la carta de Santiago nos va a mostrar una misericordia aplicada. ¿Cómo aplicar todo lo que hemos hablado desde la primera cátedra, ¿verdad? Que hablamos de la misericordia en el Antiguo Testamento, desde el semestre pasado. Este semestre hablamos de la misericordia en las cartas paulinas, de lo que dice Pablo sobre el amor, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada en los sinópticos, y ahora Santiago nos va a invitar a aplicar concretamente, a vivir la misericordia en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana. Entonces es una invitación a una vida que agrade a Dios. Podríamos decir, la carta de Santiago es una invitación a una vida que agrade a Dios y agrade también a ¿quién? A los hermanos. Y haga la vida comunitaria agradable. Hay algo aquí muy interesante, y es que al parecer el autor de esta carta tiene modelitos que le van a servir para elaborar su carta. Y dentro de esos modelos tiene muchos textos sapienciales del Antiguo Testamento. Se parece hasta incluso a Coelet en algunas partecitas. Cuando leemos el libro de Coelet y leemos la carta de Santiago, podemos hacer algunos paralelos. Pero también recurre muchísimo al sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo. Entonces hay un acercamiento muy grande entre el sermón de la montaña en Mateo, que incluso yo aquí traje como qué textos podríamos comparar, si tenemos tiempo los vamos a comparar, en el sermón de la montaña, y qué texto tendríamos casi que en paralelo en la carta de Santiago, y muchos textos de los evangelios, sobre todo de los evangelios sinópticos. Bien, ¿qué pretendía Santiago? Vamos a seguir llamando a Santiago el autor, porque ahí empieza diciéndonos que él es Santiago, ese es Santiago. Sobre todo quiere luchar, y yo creo que ahí es donde entra el tema de la misericordia, aquí lo vamos a tratar, quiere luchar contra 3 vicios del judaísmo. Es alguien que conoce muy bien a su comunidad judía, que se ha hecho cristiano, y quiere luchar para que los cristianos no sigan algunas maneras de actuar de los judíos, sobre todo. ¿Cuáles son esos 3 vicios? Los 3 vicios son, el primero es el querer constituirse en maestros. ¿Y se acuerdan que Jesús también luchó contra eso? Cuando nos dijo que no nos dejáramos llamar y no nos hiciéramos llamar maestros. No tenemos maestros. Tampoco que nos hiciéramos llamar padres, ¿verdad? Padres ni maestros. Pero sobre todo maestros, porque estamos en la época en que el rabinismo es muy fuerte en la tradición judía o en la historia de Israel. Desde 2 siglos antes de Jesucristo y en este siglo primero, los rabinos se han convertido en una autoridad muy grande, muy grande. Los maestros han crecido y el maestro es más fuerte, sobre todo en esta época, después de la destrucción del templo en el año 70, los maestros han recuperado o han tomado un puesto de relevancia en la comunidad con relación a lo que eran los sacerdotes. O sea, ya no hay sacerdotes, ahora que tienen maestros. Y los maestros ocupan un puesto de honor. Entonces ser maestro es importante, y alguien que es maestro pues puede pecar. ¿Y cómo puede pecar un maestro? Porque puede enseñar cosas que él no vive, puede enseñar muchas cosas que él no vive, y hay además una búsqueda o una insistencia entre los rabinos para instituir nuevas leyes, podríamos decir. Entonces hay una tradición, nosotros podríamos hablar que en esta época se va a hablar de 2 tradiciones, la tradición de la Torá y la tradición de los rabinos. Y acuérdense que hay varios textos bíblicos en los evangelios donde Jesús dice
donde él dice exactamente, ahorita no me acuerdo cómo exactamente lo dice, pero donde él viene a decir, no se fíen de lo que les enseñan los maestros, sino que vayan directamente a ¿dónde? A la Torá. Por ejemplo, el texto de la purificación de las manos, ¿verdad? Él dice, porque algunos, dice el Evangelio, algunos llegan del mercado, se lavan las manos y lavan las vasijas y no comen hasta que no han hecho una serie de rituales. Y Jesús no los hace. Y por eso lo están criticando. Le dicen, ¿y por qué tú comes con las manos sin lavarte las manos y tus discípulos hacen los mismos? Y él dice, no es lo que entra, sino lo que sale. Bien, eso es una lucha contra este vicio que se está imperando en la comunidad judía y en la comunidad cristiana también del primer siglo, que es el querer constituirse maestros. Y la invitación es a ser más fieles a lo que dice la Torá que a lo que dicen los rabinos. Entonces Jesús no sigue las leyes rabínicas, y ahí es su discusión y su pelea ¿con quién? Con los fariseos. Esa es su discusión y su pelea con los fariseos, sino que Jesús invita a ir directamente a la Torá, a lo que dice la Torá, es decir, a la ley del Pentateuco o a la Torá, que se oye más bonito que la ley, a la Torá. Lo mismo va a hacer Santiago. Incluso Santiago llega a decirlo en el capítulo, a ver, miremos aquí un momentico, miremos el capítulo 3, versículo 1. Donde él dice, ¿alguien lo tiene? Sí. ¿Qué dice? Hermanos míos, no queráis ser maestros, muchos de vosotros, pues habéis de saber que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Exactamente, hasta aquí nomás, sí, el 1. Hermanos míos, no quieran mucho ser maestros, ya saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Entonces, primer llamado de atención que va a hacer el autor de esta carta en ese texto: ojo con querer constituirse maestros. Segundo, porque yo les he dicho que son 3 vicios, ¿verdad? Segundo vicio, el sentirnos orgullosos por causa de la fe. Y aquí es donde viene el tema de la fe, donde va a haber como digamos, donde vamos a decir que se contradice un poco con Pablo, pero a lo mejor no se contradicen mucho, sino que Santiago está diciendo, nosotros no tenemos por qué creernos un pueblo elegido por causa de la fe solamente y actuar creyéndonos más que los otros. Nosotros también estamos llamados a vivir, no es solamente sentir orgullo, sino a vivir lo que creemos. Entonces Santiago lo va a explicar en el capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 26, y ya vamos a venir a ese texto un momentico para estudiar aquí, y ahí es donde él nos va a hablar de la misericordia, en el capítulo 2. Entonces, segundo vicio del judaísmo y de los cristianos, y hasta hoy será nuestro vicio también. El primero es querer constituirnos maestros, y el segundo es sentirnos orgullosos por causa de nuestra fe. Pues claro que tenemos que ser orgullosos de ser cristianos, pero ¿cuál es el problema aquí? Es que nos creamos superiores a cualquier persona y que todo lo justifiquemos con la fe, ¿cierto? O por la fe. Tercer vicio es la tendencia a jurar frecuentemente. Aunque en los mandamientos se dice que no jurarán, parece que hay una tendencia a jurar por el cielo, no por Dios, sino por el cielo. Y Judas va a decir, atención, esto también es un peligro y no tenemos que jurar. Y él va a terminar su carta prácticamente hablándonos del juramento en el capítulo 5. Bien, entonces hay algo interesantísimo en el capítulo 1. Yo creo que partamos de acá, del capítulo 1, en el versículo 19. Del 1:19 hasta el versículo 27 podríamos hablar, es decir, Santiago nos está invitando a la coherencia entre el oír, el hablar y el cumplir, ¿verdad? ¿Tienen sus Biblias abiertas? Sí. Nos va a decir que tiene que haber una gran coherencia entre el oído,
la lengua, porque va a hablar muchísimas veces de la lengua, y lo que hacemos, y la práctica. Eso también tiene mucha resonancia judía, porque el judaísmo es una religión de la práctica, no tanto de los que hablan y hablan y hablan. Y la referencia es en el libro del Éxodo, del capítulo 24:7, cuando a todo lo que dice Moisés, la respuesta es: haremos y obedeceremos. Es decir, practicaremos, haremos, ejerceremos, y después sí dicen: y obedeceremos. ¿Cierto? Es muy distinto. Nosotros estamos más habituados a ¿qué? Primero que nos digan qué tenemos que hacer, meditarlo, pensarlo bien, si sí o no, y luego sí que obedecemos y hacemos. En el judaísmo, que es una religión más práctica, mucho más práctica que la nuestra, que es más dogmática, nuestra religión es más dogmática que el judaísmo, o el cristianismo es más dogmático que el cristianismo, lo que importa es lo que hacemos. Y ahí es donde vemos verdaderamente a quién, a Santiago, uno que viene del judaísmo, ¿sí? Lo más importante es lo que hacemos, y lo que hacemos tiene que estar en relación con lo que profesamos. Pero a mí no me van a juzgar sobre la profesión, sino que me van a juzgar al final de mi vida ¿sobre qué? Sobre lo que he hecho. Yo creo que esto nos ayuda a entender después todo el discurso sobre la fe y las obras. Es decir, Santiago está hablándole a un grupo de cristianos dispersos, ¿verdad? Dice él al principio. Y él los llama las 12 tribus dispersas entre las naciones. Él está hablando a unos cristianos de la diáspora, podríamos decir. Y posiblemente en ese grupo de cristianos de la diáspora hay un buen grupo de ¿qué? De judíos. Exactamente, hay un buen grupo de judíos que entienden perfectamente el lenguaje de Santiago. Entonces Santiago les está diciendo: miren, para nosotros los cristianos, al igual que para los judíos, la práctica es muy importante. Y es en lo que hacemos que se va a notar en qué creemos o en quién creemos. Y por eso la carta es tan práctica, porque la carta verdaderamente es una manera de decirnos cómo comportarnos. Entonces, aquí donde dice que tenemos que ser lentos para vamos a leer el versículo 19 del capítulo 1. Con todo, que cada uno sea veloz, no lento, es lo contrario, veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse. Veloz para escuchar, lento para hablar y enojarse. Y esto, si lo escucha un judío, lo entiende perfectamente, ¿cierto? Y también nosotros lo entendemos. Es decir, no podemos escuchar rapidito, ¿cierto? Y hablar rapidito y enojarnos rapidito. Ya hablamos lo de las narices largas en otras ocasiones. Es decir, está recordándoles las exhortaciones o lo que encontramos ya en el Antiguo Testamento en los libros sapienciales. Y nosotros podemos recurrir a muchos textos del Antiguo Testamento. Yo les voy a dar una serie de textos que después podemos verlos en la casa. Por ejemplo, Proverbios 10:19, Proverbios 14:29, Proverbios 16:32. Todos esos textos de los proverbios son una invitación a demorarse escuchando y a demorarse también hablando. No demorarse hablando, sino a demorarse para hablar, que es distinto. Y a demorarse para enojarse. En Eclesiástico también encontramos varios textos, en el 5:11, en el 25 al 8 y en el 32:7 y siguientes. Y yo voy a leer un pequeño texto aquí de lo que dice uno de los tratados del Talmud, que a lo mejor en esta época ya empezaba a correr en medio de la comunidad judía. Y es en el tratado del Pirkei Avot, que dice: el silencio es un cerco protector para la sabiduría. El silencio es un cerco protector
para la sabiduría. Es decir, hay una invitación muy grande al silencio. Podríamos decir nosotros que el silencio es el que nos hace ser sabios. Ser sabios. Entonces, aplicando eso con lo de la misericordia, diríamos que el primer llamado que nos hace Santiago en su carta para vivir la misericordia es la paciencia, y con eso abre la carta, la paciencia. Entonces, paciencia para no enojarnos tan prontico, mejor dicho, paciencia para escuchar y paciencia para hablar. Lo vamos a traducir así: paciencia, es decir, ser gente que sepa darle el tiempo a la escucha, el tiempo necesario y corto para hablar, y un tiempo largo para enojarse. Pues digamos que dice que nos podemos enojar, pero que no sea que tan veloz, ¿verdad? Tan veloz. Y él abre con la paciencia y cierra con la paciencia la carta. Es como si la paciencia fuera una especie de inclusión en esta carta. Abre en el 1.4 y cierra en el 5.7. Y a lo largo del texto nos va a hablar sobre la necesidad de ser pacientes. Bien, vamos a adelantarnos otro poquitico. Acá yo no voy a demorar más porque yo quiero llegar al capítulo 2. En el capítulo 2, antes de llegar a la fe y las obras, que es donde vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, miremos el capítulo 2 del versículo, bueno, yo creo que del 1 al 13, si alguien no lo quiere leer. 2, 1 al 13. Hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y que entra también un pobre con un vestido andrajoso, y supongamos que al que lleva el vestido espléndido le decís: siéntate aquí en un buen sitio, mientras que al pobre le decís: quédate allí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con mal criterio? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio, vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís plenamente la ley recta de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis sin duda bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y sois condenados por la ley como transgresores. Porque quien observa toda la ley, pero falla en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley que nos hace libres. Porque quien no tuvo misericordia será juzgado sin misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. Bien, es donde viene la palabra misericordia en el texto de Santiago. Hay algo interesante aquí, es un llamado a la unidad de la ley, ¿verdad? Y es por eso que él va a nombrar uno de los mandamientos, uno de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, o del Antiguo Testamento, no, de la Torá, del Pentateuco. Y él dice que quien falla en un mandamiento, falla en toda la ley, ¿cierto? Falla en toda la ley. Se hace quebrantador, podríamos decir, o ha quebrantado toda la ley con un mandamiento.
Y coloca como mandamiento aquí, como ejemplo, nos dice cuál: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que quebrante este mandamiento es como si hubiera quebrantado toda la ley. Bien, este mandamiento nosotros sabemos y lo colocamos como si fuera nuestro segundo mandamiento cristiano, ¿verdad? El primero, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es prójimo como a ti mismo. Pero nosotros sabemos bien que esos dos mandamientos hacen parte de los 613 mandamientos de la tradición judía. Sino que Jesús quiere tomar esos dos, o Jesús no, los evangelistas quieren tomar esos dos y los quieren colocar pues en un puesto superior cuando le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento. Colocan estos dos: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero todos sabemos bien que esos dos mandamientos están inscritos ¿en dónde? En la Torá. El primero lo encontramos en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Y el segundo, ¿dónde lo encontramos? En el libro del Levítico, en el capítulo 19, ¿verdad? En el capítulo 19 del Levítico. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Vuelvo otra vez con mi teoría. Santiago, ¿a quién le habla? Le está hablando a gente que conoce la tradición judía, y que si no la conoce se puede acercar a ella y puede fácilmente en su comunidad enterarse bien de los 613 mandamientos. Como quien dice, si un judío escucha estos 613 mandamientos, los lee, los repite y los pone en práctica, está siendo alguien verdaderamente ¿qué? Creyente. Está viviendo lo que le está exigiendo ¿qué? La Torá. Yo creo que todos conocemos algo de los 613 mandamientos. No son solamente los 10 mandamientos de los 10 que siempre repetimos. Los 613 son ¿qué? Mucho más amplios y cobijan toda la persona. Todos cobijan la persona ella misma, su relación con Dios, su relación con los otros, su relación con las cosas. Entonces los 613 mandamientos de la ley judía están hablando de lo que es la vida cotidiana del creyente. Y eso es lo que prácticamente está recordándole Santiago a la comunidad. Aquí tiene que haber unidad de vida, unidad entre lo que profesamos y lo que vivimos. Y todo lo que hagamos, ¿verdad?, tiene que ser en consonancia con lo que profesamos. Estoy repitiendo lo mismo. Y así podemos llegar al versículo 3. Por eso cuando él habla del adulterio, ¿cierto?, en el versículo 11 dice: el que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. ¿Qué está diciendo? El adulterio es un mandamiento, ¿cierto? Uno de los mandamientos, de los 10, del decálogo, de las 10 palabras. Y ahí también encontramos otro que es no matarás. Y está diciendo, los voy a colocar en ¿qué? En pie de ¿qué? De igualdad. Entonces, si no cometo adulterio, digamos, el llamado a no cometer adulterio vale tanto como el llamado a ¿qué? A no matar. Y todos los 613 mandamientos tienen valor. Todos tienen valor. Todos. Yo creo que eso es importante para nosotros, porque nosotros a veces encasillamos las cosas entre pecados, ¿cómo es que los llamamos? Capitales, y los otros, ¿cómo lo llamamos? Veniales, y los otros, yo no sé cómo llamarlos, escondidos, y los otros los clandestinos, y bueno, y unos que sí se pueden ver y otros que nadie sabe. Es decir, nosotros hacemos muchas, eso somos nosotros. El judaísmo jamás ha hablado de pecados capitales, veniales y yo no sé qué más. Eso es propio de quién, de nosotros. Vuelvo a decir que nosotros somos mucho más dogmáticos, para que se diga más bonito, mucho más dogmáticos. Bueno, puede ser que también. En cambio, digamos, en esta referencia al judaísmo, porque es cosas muy lindas, tiene que haber mucha unidad. Nosotros diríamos 613 mandamientos, ¿qué es? Eso es exagerado, eso es muchísimo. Pero es que son los 613 mandamientos que están todos a lo largo del Pentateuco, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. ¿Y a qué están invitando? A una vida armoniosa, a una vida de unidad, que de pronto para nosotros es difícil comprendernos, porque no somos judíos, ¿verdad? No somos judíos. Pero entonces, si entendemos desde ahí lo que escribe Santiago, pues es más fácil. Santiago está diciendo, la vida nuestra como creyentes tiene que ser armoniosa. Y es donde él va a decir,
será despiadado el juicio del que no tuvo misericordia, pero los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. Entonces, la misericordia va a resultar mentira ¿con qué? Con los mandamientos. ¿Sí? Si vemos todo esto, ¿no? De pronto leemos esto todo muy rapidito y nos fascina la primera parte de la parcialidad, donde se nos va a hablar de que si entra un rico, entonces que lo recibamos aquí, y que si entra un pobre, y esas cositas. Eso es apenas el buen obrar de un creyente, es decir, no hacer acepción de personas. Ese es el llamado. Pero esta es una consecuencia ¿de qué? Esta es una consecuencia de quien vive plenamente su vida de creyente. Su vida de creyente, el no hacer acepción de personas. Y luego termina diciéndonos, por eso, si ustedes viven todo esto, ustedes pueden llamarse misericordiosos. ¿Sí? La perfección del creyente está en cumplir la Torá, en vivir la Torá. Nosotros podríamos aplicarlo a nosotros. ¿Dónde está la perfección del cristiano? ¿En vivir qué? ¿Las enseñanzas de quién? De Cristo. ¿Dónde las encontramos? En los evangelios. Nosotros podríamos decir, la perfección nuestra de los cristianos es vivir ¿qué? La totalidad del evangelio, tener una vida evangélica. Por eso hablamos de una vida evangélica. Y Jesús nos dirá, y así seremos misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Entonces diríamos que Santiago como que nos está invitando a ir a ver Lucas 6, 36, 38, donde Lucas nos dice que tenemos que ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, o también nos está invitando a ir a ver el Sermón de la Montaña. Y a ir a ver el Sermón de la Montaña es descubrir el itinerario del Sermón de la Montaña de cómo ser verdaderamente misericordiosos. Bien, vamos a ir al texto de fe y obras. Sí, pero antes de esto, si quieren, miremos solamente Mateo 5, 7, que es el Sermón de la Montaña. ¿Alguien tiene Mateo 5, 7? Sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Exactamente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Devolvámonos un momentico a Mateo, aunque eso ya vimos los sinópticos, pero no importa, porque Santiago no se puede leer sin el recurso al Sermón de la Montaña. Si quieren, vamos todos al Mateo 5. Mateo 5. Bien, ¿cuántas bienaventuranzas tenemos nosotros acá? ¿Cuántas? A ver, ¿quién da más? Vamos a ver, ¿cuál es la primera? Felices ¿quiénes? Los pobres de corazón. Bueno, los pobres de corazón. Segunda, los afligidos. Tercera, los desposeídos. Cuarta, los que tienen hambre y sed de justicia. Como que allá tienen otras bienaventuranzas. Quinta, ¿cuál es? Los misericordiosos. Sexta, séptima, octava y novena. Felices ustedes cuando los injurien y los persigan. Tenemos 9 bienaventuranzas. 9. ¿Cuál es el corazón de las 9? Sino que casi siempre decimos 8, ¿verdad? Pero no vemos la orden. ¿El corazón cuál es? Felices los misericordiosos, porque serán como tratados con misericordia. Si traducimos a nuestro lenguaje con lo que hemos venido estudiando desde el semestre pasado, podríamos decir: felices los que tienen entrañas de madre, porque serán tratados con entrañas de madre. Entonces, esta bienaventuranza es el corazón, digamos, de lo que nosotros llamamos el sermón de las bienaventuranzas, el primer capítulo, la primera parte del sermón del monte. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. ¿Y qué dice Santiago 2:13? Prácticamente lo mismo, ¿verdad?
será despiadado el juicio del que no tuvo misericordia, pero los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio, es decir, serán tratados como también con misericordia. Bien, y continúa Santiago diciéndonos ahora en concreto, cómo se ve si vivimos o no la misericordia. En concreto, ustedes tienen un título ahí, ¿verdad? Algo que separa el 13 del 14. Bueno, supongamos que no hubiera título, porque así era originalmente. Originalmente no había ningún titulito. Esos titulitos nos desvían a veces, porque ese titulito me dice corto aquí y después en otro momento sigo con lo demás, ¿verdad? Pero esto era algo para leer de continuo. No había títulos, ni había capítulos, ni había versículos. Era como leer de verdad un texto, una exhortación, derechito. Entonces, lo uno, ni separaciones entre palabras, se relacionaba con lo otro, ¿cierto? Aquí tiene que haber relación. Entonces me viene diciendo, ojo, que hay que cumplir los mandamientos. Ahí está la unidad de nuestra vida. Vivir los mandamientos, y hay una manera concretica de poner en práctica esos 613 mandamientos de los que yo les vengo hablando, y esto de ser misericordiosos. Hay una manera concreta, y yo les voy a decir cómo es. Entonces continuamos con el versículo 14. ¿Quién los quiere? Yo digo yo, pero estoy hablando como si fuera yo Santiago, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer del 14 en adelante? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Bien, llegamos hasta acá. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Y luego pregunta, ¿podrá salvarlo la fe? Diríamos dos grandes interrogantes. El primero, ¿para qué le sirve la fe si no tiene obras? Y el segundo, ¿es que la fe puede salvarlo? ¿Cierto? Dos preguntillas. Pero esto, porque viene, digamos, esto tiene que estar relacionado con lo que veníamos diciendo atrás, ¿verdad? Si ustedes dicen que cumplen los mandamientos, y si ustedes dicen que se lo saben y que los ponen en práctica, y que ustedes se creen gente de fe, y ya veníamos diciendo que es un vicio, ¿verdad? Creerse privilegiado por la fe, entonces vamos a hacerles dos preguntas, y ustedes verán cómo las van a contestar. ¿Para qué les sirve la fe si ustedes no viven lo que creen? Podríamos traducirlo así. ¿Para qué la fe si no viven lo que creen? ¿Para qué? ¿Para salvarse después? No, tienen que pensar en aquí, en el aquí. Segundo, ¿se sienten salvados solo por la fe? Podríamos decir, ¿podrá salvarlos solo la fe? ¿O las obras cuentan? Entonces nos coloca un ejemplo. ¿Y el ejemplo cuál es? Que supongan que llegó un hermano o una hermana, dice ahí, y que viene medio desnudo, ¿cierto? Y sin alimento, y entonces, ¿qué pasa? Uno de ustedes le dice, no, vayan en paz, abríguense y coman lo que quieran, pero no les da nada. Lo que decimos nosotros, esto lo vemos muy a menudo, ¿no? Que el Señor lo bendiga. ¿Sí? Pero, En boda, esa expresión ahora. ¿qué? ¿Que el Señor lo bendiga? En boda, todo el mundo dice, Dios lo bendiga, pero no hacemos nada para que la bendición se haga efectiva, ¿verdad? Dios lo bendiga. Y luego le dice, lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Y aquí empezamos dilemas entre nosotros, ¿verdad? Y discusiones. Y entonces ponemos a quién, a Pablo contra Santiago y a Santiago contra Pablo. Pero no debería ser así. Porque Santiago, como dijimos, le está hablando a una comunidad concretica. A lo mejor la carta de Santiago también nos está mostrando los problemas de los primeros cristianos. Y entre los primeros cristianos
debía haber los mismos problemas que existen entre nosotros hoy. Es decir, muchos que nos creemos salvados por la fe y no hacemos nada por el hermano. Muchos que no pensamos en el otro, sino en nosotros mismos y en nuestra propia salvación de una manera egoísta. Eso es lo que está sucediendo acá. Pero ¿qué está diciendo Santiago cuando hace esas dos preguntas? Está diciendo, ojo, hay dos cositas. Uno es la mirada puesta en Dios. Esa es la fe, ¿cierto? Y lo segundo es, o la otra mirada, podríamos decir, la mirada puesta en ¿quién? En el hermano. Y esa es que la aplicación de la primera. Si yo pongo la mirada en Dios, la fe, yo también tengo que tener la capacidad de poner la mirada en el hermano. Entonces yo podría decir que aquí nosotros vamos a encontrar dos dimensiones de todo creyente. Una es la dimensión de la inmanencia, diríamos, el de estar aquí, el de vivir aquí, el de compartir con otros la tierra, el de vivir con otros, el de pensar en lo que necesitamos aquí. Y la otra dimensión nuestra, ¿cuál es? La trascendencia. Y los dos tienen que ir muy unidos. Es como el árbol. Por eso el árbol es una imagen del hombre en la Escritura. ¿Se acuerdan que hay muchos árboles en la Biblia? Y que dicen que el hombre sabio es como un árbol plantado en tal lugar, y que si el agua pasa, Jeremías, del Salmo 1, desde el inicio del relato de la creación, ahí tenemos que ver con un árbol. Y el árbol, y Dios mismo se compara a un árbol. En los profetas él va a decir que él es el ciprés. Entonces el árbol está como mostrándonos quién es el hombre, digamos. El árbol es una metáfora. El árbol es una metáfora y por sus frutos los conoceréis. El árbol es una metáfora para hablar del ser humano, del hombre. Y está ubicado para que tenga que raíces y viva aquí, en esta tierra, pero también para que su copa vaya ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Se va siempre hacia arriba. No hay árboles que crezcan hacia abajo, ¿cierto? A no ser que tengan algún problema esos árboles. Bueno, por ejemplo, los árboles de la casa de Abraham en Jerusalén son todos inclinados así. Pero es porque el viento les pega y ellos ya están así. Tampoco yo digo eso cuando explico el texto de la creación. No fuimos hechos para hacer bonsáis. ¿No? Porque el bonsái, ¿qué es? Es un árbol atrofiado, ¿no? Es un árbol atrofiado al que le han cortado, ¿qué? La raíz principal, creo, yo no sé bien eso. Y eso no es un árbol, porque un árbol, ¿cuál es la vocación del árbol? Bien plantado y con raíces bien enterradas en la tierra y la copa bien hacia el cielo. Es para crecer hacia arriba. Y Jeremías lo dice bien clarito: bendito el hombre que confía en el Señor, porque ese será como un árbol plantado cerca del agua que crece, ¿verdad? Y el Salmo 1 dice que ese es el hombre sabio. El hombre sabio es como un árbol y no como paja que arrebata el viento, dice el Salmo 1. Podríamos decir que Santiago nos está diciendo lo mismo acá. Atención, un verdadero creyente es como un árbol, bien metido aquí y en los problemas de aquí, y en los problemas sociales de acá, y en los problemas de su comunidad, pero también ¿dónde? Bien con sus ramas hacia arriba. Pero para que la rama suba, según Santiago, tiene que estar muy bien donde está plantada. Entonces digamos que la dimensión de inmanencia, de estar aquí, de contribuir al bienestar de los otros, es importante acá. Por eso hay que fijarse en las necesidades del otro y hay que estar atento a los otros. Y ahí es donde se va a manifestar que yo soy una persona de fe. Entonces, no hay lucha, digamos, entre fe y obras. Más bien es un llamado ¿a qué? A la unidad. Es un llamado a la unidad. Pero, dice Santiago, yo la fe, no la, digamos, me pueden hablar mucho de su fe. Eso no lo puedo, ¿qué? No lo puedo tocar, eso yo no lo puedo. Eso es como se parece, ¿sabe qué? Ahorita que veo la botella, a la sociedad líquida. ¿Cómo es la sociedad líquida? Ahora que hablamos mucho de sociedad líquida, ¿verdad? La sociedad líquida, ¿qué es? Sin forma, ¿cierto? Pero la sociedad, antes de hablar de sociedad líquida, hablábamos de una sociedad que es sólida, de una sociedad sólida. Es decir, muéstrenme su fe, que es sólida, y yo puedo comprender cuál es su fe. Pero si me hablan solo de su fe, sin obras, yo no lo entiendo.
Y yo creo que eso es lo que más le habla a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estábamos conversando en nuestro panel y nuestras mesas temáticas, todo giraba hoy en torno al Papa Francisco. En el Congreso de la Javeriana, al Papa Francisco. Y se ve bien que el Papa Francisco es un hombre ¿de qué? De fe, pero ¿dónde se le nota la fe? En sus acciones concretas. Y no vamos a decir, al Papa Francisco lo conocemos por sus escritos dogmáticos. No, al Papa Francisco lo conocemos hoy y los jóvenes lo conocen hoy y la gente lo conoce hoy y en todos lados se habla del Papa Francisco por sus gestos, ¿o no? Sí. Más que por sus escritos, Por su cercanía. sino son sus gestos los que hablan. Y por eso hoy decían, y William lo decía ya en el Congreso, que hoy se habla de la encíclica de los gestos, la encíclica, la carta circular, ¿verdad?, de los gestos del Papa Francisco, más que de las cartas dogmáticas. Entonces yo creo que Santiago nos está invitando, esa es la invitación de Santiago, muy concretico. La misericordia tiene que ser ¿qué? Con obras, pero tiene que ser palpable. Mejor dicho, la misericordia no solamente decir que tenemos vientre de madre si no sentimos. Sí, porque si ser misericordioso es tener vientre de madre, el vientre de madre se nos tiene que notar, no porque estemos todas embarazadas aquí, no es eso, sino porque el vientre de madre se nos tiene que notar ¿en qué? En que sufrimos con el otro y podemos solidarizarnos con el otro y buscar la manera de ayudar al otro. Entonces, ¿qué implicaciones? Bueno, yo no sé si voy a llegar. Me llevo a la lengua. Lo de la lengua también es muy importante. ¿Hacia dónde nos lleva todo lo de la lengua? En el capítulo 3. ¿Qué hora es? 5:30, ya vamos a parar. Lo de la lengua es bien importante y él hace eco de muchos textos que en la sabiduría, digamos que en la filosofía griega y también en la sabiduría judía se ha dicho sobre el dominio de la lengua, No me voy a detener aquí, sino donde él va a hablar de la sabiduría auténtica. Y la lengua sabemos, pero claro que voy a decir una cosita, la lengua es algo que verdaderamente también nos va a delatar y va a mostrar nuestra capacidad que tenemos de ser misericordiosos o no. Y por la lengua se conocen, ¿cierto? Se saben muchas cosas de nosotros, nuestra manera de hablar, lo que decimos, cómo lo decimos, de quién decimos. Todo eso va a delatarnos y nos van a decir, pues bueno, aquí también se ve que la fe. Las obras también se notan en qué, en la manera de hablar, podríamos decir, por la lengua. Pero vamos a la sabiduría auténtica. En el versículo 13 del capítulo 13. ¿Hay entre ustedes alguien sensato y prudente? Y de nuevo él vuelve a la acción, a la práctica concreta. Demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. Y el tema de la sabiduría en la filosofía griega o en los griegos es algo muy elevado. Pero el tema de la sabiduría en los escritos bíblicos es algo muy práctico. Es decir, el sabio se conoce por su vida y el sabio se conoce por las cosas prácticas de su existencia. Entonces, hay algo muy lindo para hablar de quién es el sabio en la Sagrada Escritura. Y hay tres dimensiones para conocer al sabio. El sabio es el que conoce el momento oportuno, el que conoce el lugar adecuado y el que tiene la actitud correcta. Y ahí se sabe quién es el sabio. El momento oportuno, el lugar adecuado y la actitud correcta. Y creo que eso también va muy en línea de la misericordia, de una misericordia puesta en práctica. Bueno, yo creo que todos podemos terminar de leer la carta de Santiago, porque yo creo que ya es como el tiempo, un minutico. ¿Puedo seguir? Bueno, entonces, pero ustedes saben que hasta esta hora. Bien, si nosotros, yo quiero terminar con ¿qué grita al cielo? Atención, que Santiago en el capítulo 5 nos va a decir que hay algo que clama al cielo, que grita al cielo, y nos va a hablar
del salario de los obreros que no es pagado de manera justa, ¿verdad? 5, estamos en el capítulo 5, versículo 4. El salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos alza el grito, el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Interesante. Vuelvo a repetir lo que vengo diciendo. Santiago le escribe a gente que lo entiende. ¿Sí? A gente que lo entiende. ¿A qué gente le está hablando? A gente que tiene algo de conocimiento de la tradición judía. Y si yo les digo que algo grita al cielo, inmediatamente la comunidad judía va a hacer memoria de cuáles son los gritos que le llegan a Dios y que están en la Escritura. ¿Cuáles son los gritos que le llegan a Dios? Mejor dicho, ¿de qué grita al cielo? ¿De qué grita al cielo? Y hay cuatro elementos o textos o momentos o situaciones, 4 situaciones, digamos mejor, que gritan al cielo en el Antiguo Testamento. 4 situaciones que gritan al cielo. El salario defraudado grita al cielo. Es decir, que aquí podemos decir que aquí la misericordia es sinónimo de ¿qué? De justicia, o la justicia es sinónimo de misericordia. El salario defraudado grita al cielo. Eso lo encontramos en el Levítico, en el Deuteronomio y en Malaquías también, en los profetas. Los profetas van a hablar mucho de esto. El salario defraudado grita al cielo. ¿Qué más grita al cielo? ¿Ustedes se acuerdan qué más grita al cielo? La sangre derramada. Exactamente, la sangre del hermano asesinado grita al cielo. En el texto de Caín y Abel. En el texto de Caín y Abel. Entonces, al cielo grita el hombre al que no se le paga justamente. Segundo grito, o primer grito que está en la Escritura, ¿cuál es? El asesinato, la muerte del hermano, el asesinar al hermano. Tercera situación que grita al cielo está en Génesis 18:20, la homosexualidad grita al cielo. Yo estoy leyendo lo que grita al cielo en la Sagrada Escritura. Cuarto, porque de pronto me dicen que no estoy de acuerdo con los nuevos. De desarrollo de la Pues la persona. Sí, pues entonces no, estoy leyendo lo que dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero eso dice el Antiguo Testamento, la homosexualidad grita al cielo. Y cuarto, ¿qué más grita al cielo? La opresión de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Éxodo 22, del 21 al 26. Son las 4 situaciones que gritan al cielo. Y aquí Santiago va a hacer eco de una, ¿verdad? ¿De cuál? Del salario defraudado. Entonces, vuelvo a repetirlo, Santiago es supremamente ¿qué? Práctico. Es ahí donde se ve la misericordia. Es ahí donde se ve si yo soy creyente. Si yo soy creyente. Él no habla mucho de Jesús, decía Fray William, ¿verdad? No, Santiago no hace muchas referencias a Jesús. No nos va a hablar de la resurrección, no nos va a hablar de muchos temas que Pablo va a tocar. No. ¿Qué es lo que hace Santiago? Nos dice, mire, vivan así, si ustedes son creyentes. Esta es la vida del creyente. Esto es lo que se necesita para ser ¿qué? Perfectos. Como el Padre misericordioso es perfecto, ¿verdad? Bien. Yo creo que por acá. Entonces una pequeña, claro que aquí hay un llamado al alcohol, es muy grande, pero no voy a hacer eco de eso ahorita. ¿Qué son? Podríamos como decir algunos elementos donde la misericordia se ve en concreto en la carta de Santiago. Primer elemento, primer momento. Y como los coloqué aquí como atención a. Entonces lo primero sería atención a la impaciencia. Si ustedes son creyentes, cuidado con ser impacientes. Con eso abre y con eso cierra la carta a Santiago. Segundo, atención a la ira. También él va a hablar de la ira. Y de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Tercero, atención a la acepción de personas. ¿Qué es la acepción de personas?
Una preferencia sin razón. Sí, preferencia sin razón. Esa es como la definición del diccionario. Acepción es preferencia sin razón. O sea, ¿por qué yo prefiero más a este que este? No tengo ninguna razón. Todos somos ¿qué? Iguales. Entonces, atención a la acepción de personas. Cuarto, atención a tanta palabrería. ¿Sin qué? Sin obras. A tanta palabrería, tanta palabrería. Atención a la injusticia. Porque todo lo que es injusto grita al cielo. Y ahí donde decía atención a tanta palabrería, podríamos colocar atención a ¿qué? A la lengua. A la lengua. Atención a la lengua, pero sobre todo cuando Santiago hace referencia a la lengua, tengamos cuidado. Cuando Santiago hace referencia a la lengua, es a la tentación de presentarnos como maestros, ¿cierto? Esa es que él va a hablar. Atención a la pretensión de querer ser maestros. De querer ser maestros. Yo creo que... Y una última invitación que él nos hace es: sigan la práctica cristiana antigua. Y la práctica judía también, práctica judía y práctica cristiana antigua. Y es decir, si hay alguien enfermo entre ustedes, ¿qué? Reúnanse, ¿cierto? Oren juntos y unjan al hermano. Y unjan al hermano. Oración y unción. Es muy lindo ese final de la carta de Santiago. Después de todo lo que nos viene diciendo, nos dice, bueno, y al final, si llega a haber alguien enfermo entre ustedes, ¿cierto? Alguien que sufre, pues que llamen ¿a quién? A la comunidad. Es decir, es muy comunitaria la carta es muy, pero muy comunitaria. Llamen a la comunidad, oren juntos y unjan al que está enfermo con aceite, ¿cierto? Invocando ¿qué? El nombre del Señor. Esa es una de las pocas referencias al Señor, invocando el nombre del Señor. Bien, yo pienso que Santiago, por eso queríamos terminar con esto el ciclo de conferencias, diciendo que la misericordia, pero pues no es hoy el final, sino será dentro de 8 días, diciendo que la misericordia, ¿dónde se ve? En la vida cotidiana. ¿En qué de la vida cotidiana? En cada obra del día. En todo, en todo. Y no se ve solamente, para nosotros los religiosos de pronto nos cae más eso, ¿cierto? En tanta rezadera, ¿no? Aunque es importante y tenemos nuestros momentos de oración, pero lo que más interesa, según la obra de Santiago, es: muéstrame tus obras, que yo por tus obras conoceré tu fe. Bien, pues nos hemos pasado un poquitito del tiempo previsto, pero si tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento. Díganlo ahora o después. Díganlo ahora o lo dicen después. Pero de verdad les invitamos a que ustedes lean la carta de Santiago, que es una preciosidad. Utiliza unas figuras muy bonitas. Sí, hermano. ¿Cuál de los 4 Santiagos era este? El menor. Sí. Es decir, no sabemos, pero de ser algún personaje bíblico, la mayoría de los especialistas dicen: si fuese de verdad el autor algún personaje bíblico, tendría que ser Santiago el Menor. Pero ya les he comentado que desde los inicios, entre comillas, de la iglesia, ya hay dudas de si él de verdad es el autor de la carta. Incluso parece que muchos piensan que es una carta judía. Sí, que es un escrito judío que existía, porque hay un escrito judío muy parecido a esta carta, y que circulaba, pero que se fue adaptando ¿a qué? A la comunidad cristiana, que es otra posibilidad. Es otra posibilidad por el contenido altamente judaizante que tiene esta carta. Y la otra pregunta, curiosidad, ¿por qué San Pedro le tenía miedo? ¿A quién? A Santiago. A Santiago, porque eso
eso aparece claramente en la carta a los Gálatas. Cuando ustedes leen la carta a los Gálatas, pues si quieren hasta lo podemos ver. En el capítulo 1 dice lo siguiente, o sea, cuando, como les comentamos hace 15 días, Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas está molesto, o sea, se nota que está molesto. Varios de los temas que son abordados en la carta de Santiago serán abordados en la carta a los Romanos, pero se nota que el Pablo de la carta a los Romanos es tal vez un Pablo más tranquilo, más calmado. Entonces dice lo siguiente: en Antioquía, cuando estuvimos en Antioquía, eso lo dice muy claramente Pablo en esa carta a los Gálatas, Pedro vino a Antioquía y Pedro estaba comiendo con los provenientes de la gentilidad, o sea, con los cristianos que provenían de la gentilidad. Pero, literalmente dice eso, pero cuando llegaron los de Santiago, es decir, los partidarios de Santiago, Pedro se apartó de ellos, se apartó del grupo y simulaba efectivamente llevar una vida diferente, hasta tal punto que arrastró consigo a otros hermanos de la comunidad. La pregunta es, ¿y por qué Pedro hizo eso cuando llegaron los de Santiago? Obviamente hay detrás algún tipo de temor. Es un Pedro que quiere evitar confrontaciones, y es un Pedro, según la carta a los Gálatas, obviamente, que todavía está como en no se sabe qué, de qué manera actuar. Y dice, entonces yo le llamé muy fuertemente la atención en presencia de los hermanos y le dije, ¿cómo tú siendo judío te comportas como gentil? ¿Bien? ¿Cómo tú que siendo judío te comportas como gentil y quieres obligar a los gentiles a comportarse como judíos? Pero Pablo le llamó fuertemente la atención en presencia del grupo. Entonces ese texto hace o permite ver que efectivamente en los comienzos de la iglesia había una fuerte lucha por el poder, y parece que Santiago tenía un carácter fuerte y se estaba imponiendo en la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, ¿por qué es que hay problemas en Corinto? ¿Por qué hay problemas en la región de Galacia? ¿Por qué hay problemas en Antioquía? Porque están yendo visitadores desde Jerusalén a ver cómo están viviendo los hermanos en estas comunidades, y están enviando informes, entre comillas, negativos a Jerusalén de que no se están comportando bien. Son visitas canónicas o visitas pastorales. Como hay un chiste medio para ir terminando el día, ¿no? Dice de que, pues, bueno, los religiosos dicen que fue el provincial, o los que son diocesanos dicen que fue el obispo. El asunto está que ya sea el obispo o el provincial llegó a una comunidad, ¿ya? Supongamos que llegó a una parroquia, y el párroco pues vivía bien, normal, lo normal, ¿no? Lo que como normalmente se vive en una familia. Pero cuando llegó el obispo, el cura le puso pan duro y agua fría ahí de cena. Al siguiente día pues le puso pan duro y agua fría para el desayuno, y después le puso pan duro y agua fría para el almuerzo. Entonces el obispo, el provincial, dijo, bueno, como la cosa está así, yo me voy, y se fue. Entonces el sacristán o alguien le dijo a este que había hecho eso, ¿no? ¿Por qué has hecho eso si se supone que es una autoridad y tú deberías sacar lo mejor que tienes para atender a la autoridad? Y la respuesta fue, no, es que a esta clase de demonios solamente se excusa con el ayuno y la penitencia. Bueno, eso es un chiste hasta de mal gusto si ustedes quieren. Pero digamos que lo que nosotros tenemos como religiosos, la visita canónica, o los sacerdotes, la visita pastoral, o lo que sea, pues eso ya se venía haciendo desde los comienzos de la iglesia. Y esa es una de las razones que nos permite a nosotros afirmar que efectivamente parece que Pedro tenía algún tipo de temor con respecto a Santiago, y Santiago se estaba imponiendo, y había un grupo muy fuerte en los comienzos de la iglesia que quería arrastrar a los cristianos a vivir como judíos, el famoso problema de los judaizantes, ¿no? De los judaizantes. Pues muy bien, queridas hermanas y hermanos, les queremos agradecer de verdad por su participación, por su paciencia.
Les invitamos todavía a que vengan un lunes más, el otro lunes que será el último, pero hay más actividades que luego fuera de cámaras les vamos a decir a ustedes, ¿ya? Entonces nuevamente muchas gracias por su participación y los esperamos la próxima semana.